¿Cómo estás, Feli? Pero ¿Cómo va, muy Feli? bien, Placer, muy bien. aquí Para con mí vos. un placer, como siempre, estar acá. Bueno, y me encanta el tema, bueno, yo entro antes, pero la realidad es que es increíble el tema de la discapacidad y como la resiliencia, el hecho de levantarse, caerse y levantarse, eso es espectacular. Que Y vos lo has bueno, visto y has trabajado además. y de hecho se trabaja, y justamente muchas veces vos te das cuenta que cómo es la cabeza, porque realmente lo que se logra hacer con el cuerpo es increíble. Yo trabajé muchos años con amputados y bueno, eso se veía que el amputado que era por una tragedia o que era por un accidente, no había forma que lo aceptara. O sea, le costaba muchísimo aceptarlo. El que nacía, y ya sea por una genesia es cuando falta el gen, por ejemplo, para un brazo o para una pierna. Entonces, ¿qué pasa? Se lo equipa con prótesis y bueno, y para ello es parte de su cuerpo. Claro, no conocen otra No manera. conocen otra manera. Claro. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Porque para ellos la vida les fue fácil porque ellos de entrada se aceptaron así. El otro, el que sabe que tiene todas las condiciones, que ha tenido sus dos piernas, sus dos brazos, es como que se reniega o se enoja de haber perdido esas condiciones porque conoció lo otro. Es salir del área del confort. Es aprender a vivir nuevamente y bueno, y es lo que ustedes tocan el tema de hoy, Sí. que es... Es apelar a la resiliencia, ¿no? Exactamente. Es poder reponerte de eso Es poder y reponerte. renacer. Exactamente. Ya sea que hayas nacido sin un brazo o sin alguna pierna o la hayas perdido en algún accidente, digo, todo va y recae sobre la columna además. Todo recae sobre la columna. De hecho, muchos accidentes de columna traen problemas de discapacidad serios. Por ejemplo, hoy estábamos hablando en el programa anterior de cervicales. Y las cervicales siempre hablamos de lesiones mecánicas que se pueden reparar, pero también hay rupturas de los huesos, no solo de los discos, y se fracturan los huesos. ¿Y qué está entre los huesos y la parte interna acá adentro? Está la médula, y en la médula hay un canal, que es el canal medular, por donde pasa la médula, y el canal es de 12 milímetros y la médula es de 11 milímetros. O sea que cualquier accidente que inflama la médula hace que esa médula esté comprimida y van a haber manifestaciones motrices. Si depende de la altura de la lesión que sea, se va a manifestar, si es en cervicales, como hemos estado hablando, en miembro superior. Pero ¿qué pasa si es una inflamación? Y si hay un corte, hay una discapacidad motriz que se llama cuadriplegia si es a nivel de cervical 3 para abajo, ya tenés que contar que hay una cuadriplegia. Los 4 miembros van a estar sin movimiento, únicamente va a quedar la cabeza. Ahora, si es de la parte para arriba, obviamente muerte. Porque ahí está el bulbo, donde es la conexión de la médula con la parte del sistema nervioso central, Claro. o es la conexión del cerebro con la médula. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Cuando las caídas, que hay lesiones de columna, hay que agradecer a la vida, justamente hoy se tocó el tema, por eso ahora lo toco. Entonces, una cosa es la fractura y otra cosa que lesiona la médula, o otra cosa es que se lesiona el nervio. Cuando hay lesión de nervios, son lesiones de nervios periféricos. Cuando hay lesión de médula, hay una lesión central. Y entonces ahí hay problema de motricidad y de todas las funciones, de vejiga, no orina, no defeca, no respira, tienen que tener asistencia respiratoria. Entonces todas las funciones se ven afectadas. Entonces, ¿cómo haces? Volvemos a lo mismo, a adaptar a una persona que 40 años tuvo su vida normal y de un día para el otro, es un instante, le cambió totalmente la vida. Y tiene que hacerse cargo de su resto de vida, que quizás sean 1, 2, 10 días, 10.000 días, o 1 año, 3 años, 5 años, o lo que sea, con lo que queda, o sea, con la discapacidad que le queda, armarse una nueva vida.
Es durísimo, pero Es digamos durísimo. la realidad que tiene que saber el paciente. Pero es además. la realidad que tiene que saber el paciente. Antes que nada, el paciente es el que se tiene que aceptar y una vez que se aceptó el paciente, ahí puede salir adelante. Si no entra en una depresión. Pero ¿qué pasa? Esa situación enferma no solo al paciente, a todo el círculo familiar. Todos, Por eso es exacto. que todo es un equipo que se trabaja y hay que salir adelante. Es mucho más fácil el que nació con problemas de médula de chiquitito, como los mielomeningoceles, que tienen problemas, que tienen hidrocefalias y hay un problema todo de motricidad. Ellos no tienen idea de lo que es la otra normalidad. Entonces no le cuesta adaptarse. Pero ese es el tema. Cuando vos que conoció la otra vida. conocés lo otro y Claro. te tenés que adaptar, salir de tu área de confort, salir de todo y seguir viviendo, tenés que tener muchas ganas de vivir, prenderte y querer vivir para poder solucionar. Entonces, las cervicales, volvemos a lo mismo, es la conexión, o toda la columna es la conexión del sistema periférico y el sistema central. Entonces, cuando hay lesiones periféricas, nosotros los rehabilitamos y las manifestaciones son por ahí dolores, hormigueos, a veces dolor en el codo y el problema no está en el codo y por ahí está diagnosticado con una epicondilitis que le llaman enfermedad del tenista y en realidad nunca jugó al tenis, entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser? Y entonces por ahí tenés que atenderlo en las cervicales porque cervical 5 está comprimida, ya sea por el disco, por la vértebra o por un músculo. Entonces siempre hay que ver qué técnica vas a usar de acuerdo si es una parte somática, nervios, el nervio está apretado por el músculo o por la vértebra o por el disco. Wow. Y a su vez, si son cervicales superiores, te va a dar todas manifestaciones a nivel de cabeza. Entonces, muchas veces los pacientes vienen con zumbidos, muchos problemas de zumbidos es porque está comprimido la arteria. Hay un nervio acá que se llama nervio suboccipital de Arnold, que está entre occipital y entre la primer vértebra y el occipital, está apretado y muchas veces hay problemas de arteria que también, ¿vieron esto que pasa por acá? En la arteria vertebral, que cuando pasa el agujerito acá del cerebro se transforma en basilar y muchas veces hay una compresión en este espacio y eso hace de que como que no llega el agua al tanque, digo yo. Claro. Entonces, por momento puede haber desorientación, puede haber mareo, puede haber inestabilidad y a veces el problema es arterial. Entonces hay maniobras para saber si el problema es arterial, es del nervio o es vascular o es nada más que mecánico. Sigo pensando en todo esto que vos decís y las recomendaciones que constantemente desde Seguridad Vial nos están diciendo y contando a la hora de usar el cinturón de seguridad, que tiene mucho que ver con todo esto. La gente dice, me vas a hacer multa, pero digamos, no es solamente porque tengas que pagar la multa, es porque están cuidando tu salud. Además, el uso del casco para la gente que andamos en moto, fundamental. Bueno, pero es fundamental porque hay un problema, por ejemplo, hay un mecanismo que se llama el latigazo, claro, que hace así, y eso te provoca desde lo más leve a lo más grave. Desde lo más leve te puede provocar una subluxación, compresión, como dijimos, de los nervios cervicales, te puede provocar una protrucción discal, y también te puede provocar que te desnuque. Totalmente. O sea, quedar postrado. Exacto, quedar postrado. Entonces, todo, como vos decís, todo está hecho por algo. O sea, si vos cumplís medianamente las normas, de no andar con el celular en el auto, de cuidar la postura, de fijarte cuando uno es adolescente también hacen de tiradas de cabeza en las piletas o en lugares donde puede haber piedras abajo, entonces muchas veces lo hacen sin saber o muchas veces con el alcohol y otras... claro, exceso, están en grupo, una joda y bueno, generalmente en las fiestas del estudiante pasaba mucho de eso, que después de haber pasado varias veces eso se cortó un poco y bueno, pero bueno, esa es la importancia que tienen las cervicales y muchas veces también los dolores vienen para la cara, así que bueno, hay que tener en los próximos
programa vamos a ver cómo los problemas de cervicales también pueden repercutir en la mordida, en los dolores de la mandíbula, en dificultad para tragar, pastillas, porque a veces tan rectificada. Hay una imagen que yo había puesto. Sí, las estuvimos viendo. Bueno, la de la boca. La de la boca, que hay una relación, o que tengas una escoliosis, hay un músculo que se llama homoioideo, que va del ioides al omóplato. El omóplato se desciende por una escoliosis, tira, ahí está, ¿ves? O, bueno, cualquier problema que haya para tragar, puede ser por un problema de rectificación o por un problema de la mordida o por un problema de cambio de prótesis, o en las personas mayores que le cambian la prótesis superior e inferior y después viene un implante. Bueno, todo eso lo vamos a hablar en los próximos. Como siempre, un placer. Igualmente, para mí un placer.